Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Sé nuestra fuerza en la mañana, nuestra victoria en tiempo de aflicción. Familia, feliz y bendecido martes 31 de agosto, último día del mes, y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido en el transcurrir de este mes meditar, contemplar y aprender de su palabra, y que sigamos así en esta tónica de conocimiento, de profundización y sobre todo de un corazón dispuesto para acoger y recibir la palabra que el Señor nos trae todos los días en su Evangelio. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 31 al 37 del evangelista San Lucas. Bajó a Cafarnaún, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: «Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús entonces le conminó: «Cállate y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y decían unos a otros: «¿Qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir». Allí y así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, recordemos que estamos en la semana 22 del tiempo ordinario que se llama en la iglesia. Y desde esta semana hasta la última semana del tiempo ordinario, es decir, hasta la semana 34, porque tiene 34 semanas el tiempo ordinario, leeremos el Evangelio de San Lucas en semana. Y nos encontramos en el capítulo 4 del Evangelio. Recordemos que allí Jesús está en la sinagoga. Y recordemos que ayer Jesús aquí describía su misión cuando decía: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para enviar la buena noticia a los pobres». Y hoy nos damos cuenta que en esa sinagoga donde Jesús está aparece un endemoniado. Y esto nos sorprende, porque que un endemoniado esté cerca de un lugar donde se estudia la palabra, cerca de un lugar donde se ora con la palabra, porque la sinagoga era eso, un lugar de estudio con la palabra y de oración con la palabra, y que un endemoniado esté allí. ¿Qué significa esto? Que allí donde aparece con más fuerza el poder de Dios, allí se irrita con más vigor el demonio. Y esto no solamente sucede aquí, sino sucede en muchos lugares y en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando un papa visita un país, personas que parecían muy tranquilas y sosegadas en su ateísmo, de repente también se irritan y empiezan a gritar insultos y obscenidades. Es decir, donde aparece con más fuerza la luz de Dios, también aparece con más claridad el mugre. El demonio está cerca de donde confluye la obra de Dios. Pero ahora, el hecho de que un endemoniado esté cerca de un lugar de estudio con la palabra y de un lugar de oración con la palabra, esto es una gran advertencia para la iglesia. ¿Por qué? Vea, también en los monasterios, también en los conventos, también en los seminarios, también en las curias, es decir, allí donde confluye la obra de Dios y donde se tienen que tomar decisiones para evangelizar,
Allí es un punto neurálgico donde más ataca el demonio. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzar esos puntos neurálgicos. ¿Con qué se refuerzan esos puntos neurálgicos donde más ataca el demonio? Con la fuerza de la oración, con la humildad, con la obediencia, con la virtud probada, pero en últimas, el que va a dar la victoria definitiva es el Señor, es Jesús, como lo dice hoy el Evangelio. El demonio siempre tratará de confundirnos, dice aquí el Evangelio. El demonio siempre buscará confundirnos. Dice aquí el Evangelio que un endemoniado, o sea, siendo endemoniado, empieza a proclamar que Jesús es el Señor. Pero esto no va a servir de nada porque después este endemoniado no se va a someter a Jesús en obediencia. Y además, Jesús tiene que suspender esa proclamación y expulsa ese demonio. Es decir, Jesús suspende inmediatamente esa proclamación falsa que está haciendo de él como el Señor y lo expulsa. Le dice, cállate y sal de él. Familia, que en los lugares más limpios de nuestra vida pueda estar Jesús dando la victoria, que en los lugares más puros de nuestra vida pueda estar Jesús dando la victoria. Pidámosle esa gracia al Señor, que Él en los lugares más limpios y puros de nuestra vida pueda estar siempre dándonos la victoria, para que no haya espacio ni para las tinieblas ni para el mugre. Familia, feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande. ¿Cómo vivir la palabra? Con el Padre Pablo Antonio Méndez.